Bienvenidos a Eco de los Cuentos. Si disfrutas de estas historias que tocan el corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna narración. Ahora, comencemos nuestra historia. El viento aullaba como una bestia herida entre los pinos centenarios. El ara Montrose apretó su delgado abrigo contra el pecho, sintiendo como el frío penetraba hasta sus huesos. Cada paso en la nieve se había convertido en una batalla contra la tormenta que amenazaba con devorarla. Sus zapatos, diseñados para las aulas de la ciudad y no para las traicioneras montañas, ya habían perdido toda capacidad de mantenerla seca o caliente. 3 días atrás, su vida tenía sentido. Era la maestra de la pequeña escuela Riverside, donde 22 niños la llamaban señorita Elara, con voces llenas de afecto. Vivía en una modesta habitación anexa a la escuela, y aunque su salario apenas alcanzaba para lo esencial, se sentía rica en propósito. Pero el director Cornelius Blackwood había decidido que era más rentable vender el edificio a un desarrollador inmobiliario que mantener una escuela para niños de familias pobres. Cuando Elara protestó, cuando se atrevió a defender el derecho de esos niños a la educación, Blackwood no solo cerró la escuela, la despidió, la desalojó y se aseguró de que ninguna otra institución en 50 kilómetros la contratara. Problemática, la había llamado. Las palabras se sentían como cuchillos en su reputación. Sin trabajo, sin hogar y con apenas 3 monedas de plata en su bolsillo, Elara había tomado la decisión desesperada de cruzar las montañas hacia el pueblo vecino, donde una prima lejana podría, tal vez, ofrecerle un rincón donde dormir, pero no había contado con que la tormenta de invierno llegaría 2 semanas antes de lo previsto. Ahora, mientras la oscuridad descendía y sus piernas apenas respondían, Elara comenzaba a aceptar una verdad aterradora. Podría morir aquí, congelada y sola, a los 28 años. Nadie la extrañaría realmente. No tenía familia cercana. Los niños que amaba ya habrían sido dispersados a otras escuelas. Sería solo otro nombre en una lápida que nadie visitaría. Sus rodillas cedieron. Cayó en la nieve, y por un momento, el frío pareció casi reconfortante. Cerró los ojos. ¿Qué demonios haces aquí? La voz era áspera, masculina, y sonaba más molesta que preocupada. Elara abrió los ojos con dificultad. Una figura alta se cernía sobre ella, apenas visible entre los copos de nieve. Un hombre con barba oscura, cejas fruncidas y ojos del color del hierro. Llevaba un abrigo de piel que parecía hecho para soportar los inviernos más brutales. Joan estaba. Las palabras se congelaron en sus labios azulados. El hombre maldijo entre dientes. Sin ceremonia, la levantó como si no pesara nada, cargándola sobre su hombro. Elara quiso protestar por la falta de delicadeza, pero su cuerpo estaba demasiado entumecido para obedecer. «Estúpida ciudad», gruñó el hombre mientras caminaba con pasos seguros por el terreno traicionero. «Siempre enviando gente sin cerebro a morir en mis montañas». A través de su conciencia borrosa, Elara procesó sus palabras. ¿Quién se creía dueño de las montañas? Pero antes de poder formar un pensamiento coherente, la oscuridad la reclamó. Cuando despertó, el calor fue lo primero que notó. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra. Estaba acostada en un sofá áspero pero limpio, cubierta con mantas que olían a pino y humo de leña. La cabaña era espaciosa pero descuidada. Platos sucios se apilaban en una mesa de madera. Ropa infantil estaba esparcida por el suelo. En un rincón, 3 pares de pequeñas botas de nieve formaban un montículo desordenado. «¿Estás despierta?» La misma voz áspera. El hombre estaba de pie junto a la chimenea, removiendo algo en una olla. A la luz del fuego, Elara pudo verlo mejor. Tenía alrededor de 35 años, con una complexión que hablaba de años de trabajo físico. Sus manos eran grandes y callosas. Había una tristeza profunda en sus ojos que no concordaba con su tono brusco. «Gracias por salvarme», susurró Elara, su voz todavía débil. Él no respondió, simplemente sirvió un líquido caliente en un tazón de madera y se lo entregó. «Bebe, Ann, es caldo de venado. Te calentará desde dentro». Elara obedeció, sintiendo como el caldo caliente devolvía la vida a su cuerpo. «Soy Elara Montrose». «¿Cómo te llamas?» «Caspian Thorne». Su respuesta fue corta, sin invitación a más conversación. Un ruido en la escalera de madera interrumpió el momento. 3 niños bajaron en fila, todos con ojos curiosos fijos en la extraña en su sofá. El mayo Ere, un niño de cabello oscuro y ojos desconfiados, se quedó en el último escalón. La niña del medio
con trenzas despeinadas, se acercó con valentía. El más pequeño, que no podía tener más de 4 años, se escondió detrás de su hermana. ¿Quién es ella, papá?, preguntó la niña. Una tonta que casi se muere en la nieve, respondió Caspian, sin suavizar sus palabras. Soren, Talia, Lysander, manténganse alejados. No sabemos si está enferma. Elara sintió una punzada de indignación ante su rudeza, pero al observar a los niños, su instinto de maestra se activó. Soren, el mayo Ere, tenía la camisa mal abotonada. Talia tenía marcas de suciedad en el cuello. Lysander llevaba 2 calcetines diferentes, y todos la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo en anhelo. Lamento causarles problemas, dijo Elara, dirigiéndose directamente a los niños. Mi nombre es Elara, y soy maestra. O lo era. A los ojos de Thalia se iluminaron. ¿Enseñabas en una escuela de verdad? ¿Con pizarras y libros y todo?, agregó Lysander con asombro. Caspian intervino bruscamente. Ya es suficiente, arriba, todos. Es hora de dormir. Pero papá, todavía no hemos cenado, protestó Soren. Comieron pan esta tarde. Eso fue el almuerzo, murmuró Talia. Elara observó la dinámica con creciente comprensión. Este hombre, por fuerte y capaz que fuera en las montañas, estaba claramente perdido en el arte de criar niños solo. La cabaña lo confirmaba en desorden, horarios inexistentes, necesidades básicas apenas satisfechas. ¿Puedo preparar algo?, se ofreció Elara, intentando incorporarse. Si me permites usar tu cocina, puedo. No necesito caridad de una extraña, cortó Caspian. Te quedarás esta noche porque la tormenta no ha pasado. Mañana, cuando mejore el clima, te mostraré el camino al pueblo. Hay una posada allí. No tengo dinero para una posada. No es mi problema. Su tono era definitivo, pero cuando se volvió para enviar a los niños arriba, Elara captó la mirada que Talia le dirigió en una súplica silenciosa. Y en ese momento, algo se despertó en ella. Estos niños necesitaban más que un techo y comida ocasional. Necesitaban cuidado, estructura, atención. Aquella noche, Elara apenas durmió en el sofá, escuchando los sonidos de la cabaña. Arriba, escuchó a Lysander llorar hasta que Soren lo consoló con palabras torpes pero tiernas. Escuchó a Caspian caminar por su habitación durante horas, incapaz de dormir. Y en la madrugada, cuando finalmente todos dormían, se levantó silenciosamente. La cocina era un desastre, pero había ingredientes básicos: harina, huevos que parecían frescos, algo de tocino salado. Elara trabajó en silencio, preparando un desayuno real. Limpió mientras cocinaba, organizó, creó orden del caos. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas y el aroma a pan recién horneado llenó la cabaña, los niños bajaron como si fueran atraídos por un hechizo. Sus ojos se abrieron con asombro ante la mesa puesta, los platos limpios, el desayuno caliente esperándolos. Caspian fue el último en bajar. Se detuvo en seco al pie de las escaleras, observando la escena con una expresión indescifrable. «Buenos días», dijo Elara simplemente. Y así comenzó algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Si estás disfrutando esta historia, por favor dale like y suscríbete a Eco de los Cuentos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias que tocan el alma. Ahora, continuemos. El silencio en la mesa del desayuno era tenso pero no incómodo. Los 3 niños devoraban el pan caliente con mantequilla, los huevos revueltos y las tiras de tocino, como si no hubieran comido una comida real en semana. Probablemente no lo habían hecho. Caspian se sentó lentamente en la cabecera de la mesa, sus ojos moviéndose entre Elara y sus hijos. «No tenías que hacer esto», dijo finalmente, su voz más suave que la noche anterior, pero aún cargada de sospecha. «Lo sé», respondió Elara, sirviendo más leche en el vaso de Lysander. «Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada mientras tenías comida desperdiciándose y niños con hambre». En Soren la miró con ojos entrecerrados. «No teníamos hambre en Soren», advirtió Caspian. «Es cierto, papá. No necesitamos que una extraña venga a decirnos qué hacer». En Elara no se ofendió. Reconocía la defensividad cuando la veía. Este niño estaba protegiendo a su padre, protegiendo lo que quedaba de su familia. «Tienes razón», dijo tranquilamente. «Soy una extraña, y esta es tu casa. Pero el desayuno ya está hecho, así que tal vez podamos disfrutarlo antes de que se enfríe». Talia, menos guardada que su hermano mayo Ere, sonrió. «Está delicioso, señorita Elara. Papá solo sabe hacer caldo y pan duro». «Talia», gruñó Caspian, pero había un toque de vergüenza en su voz. Después del desayuno, mientras los niños jugaban cerca de la chimenea,
Caspian ayudó a Elara a limpiar los platos. Trabajaron en silencio durante varios minutos antes de que él hablara. La tormenta seguirá hasta mañana por la tarde. Al menos, no puedes irte todavía, no entiendo. Y aunque pudieras, no tienes a dónde ir, ¿verdad? Su mirada era penetrante, demasiado perceptiva. Elara secó un plato lentamente. Mi prima vive en el pueblo del otro lado de la montaña. No estamos cerca, pero no estás segura de que te reciba. Ella no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Caspian dejó el último plato en el escurridor y se volvió para mirarla directamente. ¿Por qué una maestra de ciudad estaba cruzando las montañas sola, sin provisiones adecuadas, en pleno invierno? Perdí mi trabajo y mi vivienda venía con el trabajo. ¿Te despidieron? ¿Te despidieron? Defendí a los estudiantes equivocados contra las personas equivocadas. Elara levantó la barbilla, sin disculparse. Algo cambió en la expresión de Caspian. Respeto, tal vez no. Reconocimiento. Entonces, no eres solo tonta. Eres tonta y terca. Prefiero pensar que tengo principios. En un sonido extraño escapó de su garganta. Elara tardó un momento en darse cuenta de que era casi una risa. Caspian se alejó hacia la ventana, mirando la nieve que seguía cayendo. Mis hijos necesitan una madre, dijo abruptamente. Y tú necesitas un techo sobre tu cabeza. Elara parpadeó, segura de haber escuchado mal. Perdón, mi esposa murió hace 4 años. Lysander nunca la conoció. Talia apenas la recuerda. Soren recuerda demasiado. Su voz era monótona, como si estuviera recitando hechos, en lugar de hablar de tragedia personal. He intentado ser suficiente para ellos, pero no lo soy. Necesitan más de lo que puedo darles, al señor Thorn. Caspian. Si vamos a hablar de esto, usa mi nombre en Caspian, corrigió ella. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Él se volvió para enfrentarla. Un acuerdo. Te quedas aquí, cuidas a los niños, mantienes la casa, les enseñas lo que una maestra enseñaría. A cambio, tienes refugio, comida y un pequeño salario. Nada extravagante, pero suficiente para que ahorres algo. Elara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Como qué, ama de llaves? ¿Niñera? Más que eso, los niños necesitan estabilidad. Necesitan a alguien que esté aquí siempre. No solo durante el día. Necesitan en se detuvo, luchando con las palabras. Necesitan lo que Isolda hubiera sido. No puedo reemplazar a su madre. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que seas lo que ellos necesitan ahora. En el corazón de Elara latía con fuerza. Era una propuesta absurda, impulsiva, completamente inapropiada. Vivir en la casa de un hombre soltero, cuidar a sus hijos como si fueran propios, todo basado en una conversación de 5 minutos. ¿Apenas me conoces?, señaló. Podría ser terrible con los niños. Podría robar tus cosas y huir en medio de la noche. ¿Lo harías? No, por supuesto que no, pero ese no es el punto. El punto es que esto es una locura. Tal vez en Caspian se cruzó de brazos. Pero ambos estamos desesperados. ¿No es así? Tú no tienes ningún otro lugar a donde ir. Y yo no tengo ni idea de cómo criar a 3 niños solo. He visto cómo los miras. Vi cómo notaste cada detalle equivocado, a las camisas mal abotonadas, los horarios inexistentes, la suciedad. Una maestra de verdad los nota. Elara miró hacia la sala donde los niños jugaban. Soren intentaba construir algo con bloques de madera mientras Lysander lo derribaba repetidamente. Telia leía un libro al revés, pretendiendo que podía leer las palabras. Eran un desastre de necesidades insatisfechas y potencial sin cultivar. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. 3 meses de prueba. Si funciona, hablamos de hacerlo permanente. Si no, te ayudo a encontrar otro lugar y te pago por el tiempo trabajado. ¿Y las reglas? ¿Los límites? Tendrás tu propia habitación. La antigua habitación de costura de Isolde, arriba. Sobre la crianza de los niños, tendrás autonomía. Pero las decisiones importantes las discutimos. Sobre mi vida personal, vaciló. Mantenemos distancia apropiada. Elara entendió lo que no estaba diciendo. Esto no era una propuesta romántica. Era un acuerdo de negocios, frío y práctico. ¿Qué dirá la gente del pueblo? Que se jodan. En su crudeza la hizo parpadear. Dejé de preocuparme por los chismes del pueblo cuando Isolda murió y todos tenían opiniones sobre cómo debía ser el duelo. Había amargura en sus palabras, vieja pero aún afilada. Elara estudió su rostro, las líneas profundas alrededor de sus ojos,
la tensión en su mandíbula. Este era un hombre que había sufrido y había construido muros altos alrededor de lo que quedaba de su corazón. Necesito pensarlo. Mantienes hasta mañana. Cuando pare la tormenta el resto del día, transcurrió en una especie de rutina extraña. Elara ayudó a los niños a organizar sus juguetes, escuchó a Talia leer en voz alta y corrigió suavemente su pronunciación. Observó a Soren tallar madera con un cuchillo pequeño bajo la supervisión distante de su padre. Lysander la siguió como un cachorro perdido, con los pulgares en la boca. ¿Cuántos años tienes, Lysander?, preguntó Elara cuando el niño finalmente se acurrucó a su lado en el sofá. 4, respondió, sacando brevemente los pulgares. ¿Vas a quedarte? No lo sé todavía. Soren dice que no deberías. Dice que nadie se queda en las palabras. Golpearon a Elara como piedras. ¿Ha habido otras personas? La señora Wickham venía a limpiar, pero se fue porque papá era gruñón. La señora Fielding trajo comida, pero Soren le dijo cosas malas, y ella lloró. Papá dice que es mejor solos. ¿Y tú qué piensas? Lysander la miró con ojos enormes y vulnerables. Me gusta cuando huele a pan. Y me gusta que alguien me pregunta cosas. Esa noche, después de que Caspian llevó a los niños arriba, Elara se quedó sola con sus pensamientos. La propuesta era descabellada, arriesgada, completamente contraria a todo lo sensato. Pero mientras yacía en el sofá, escuchando los sonidos de la cabaña en la oscuridad, se dio cuenta de que no tenía nada que perder. Sin trabajo, sin hogar, sin perspectivas, al menos aquí, podría hacer una diferencia. Podría importarle a alguien. A la mañana siguiente, cuando Caspian bajó las escaleras, Elara ya estaba despierta. 3 meses de prueba, dijo antes de que él pudiera hablar, pero con condiciones adicionales. En Caspian arqueó una ceja. Te escucho. Necesito autoridad real sobre la crianza de los niños. Horarios, disciplina, educación. Si voy a hacer esto, lo haré bien en acordado y quiero reuniones semanales contigo para discutir su progreso. Comunicación abierta, ambienan y ambasilo. Si en algún momento siento que esto está dañando a los niños en lugar de ayudarlos, me reservo el derecho de irme antes de los 3 meses. Caspian extendió su mano grande y callosa. Trato hecho. Elara la estrechó, sintiendo la fuerza en su agarre y algo más en alivio. Tal vez, o esperanza. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Soren los observaba desde las escaleras, con una expresión de traición en su rostro joven. Los primeros días fueron una batalla silenciosa de voluntades. Elara estableció una rutina estricta que chocaba contra años de caos. Desayuno a las 7, lecciones de lectura y aritmética hasta el mediodía, almuerzo, tareas domésticas apropiadas para la edad, tiempo libre supervisado, cena a las 6 y cama a las 8. Para Celia y Lysander, la estructura era como agua en el desierto. Para Soren, era una prisión. No eres nuestra madre, le espetó el tercer día, cuando Elara le pidió que recogiera sus botas del suelo. No puedes decirnos qué hacer. Tienes razón, no soy tu madre, respondió Elara con calma, continuando cortando verduras para la cena. Pero soy la adulta responsable de esta casa durante el día, y tu padre está de acuerdo con las reglas que he establecido. Si tienes un problema, podemos hablar con él cuando regrese, o mi madre nunca nos habría tratado como sirvientes en recoger. Tus propias botas no te convierte en sirvientes, Soren. Te convierte en parte de una familia que cuida su hogar juntos. El niño tiró las botas con violencia dentro del armario y subió las escaleras pisando fuerte. Elara suspiró, sus manos temblando ligeramente sobre el cuchillo. Cada rechazo de Soren dolía más de lo que esperaba. Caspian llegó al atardecer, cubierto de nieve y cargando leña. Su trabajo como leñador lo mantenía en las montañas durante días enteros. Elara había aprendido a no esperar conversación cuando llegaba. Simplemente preparaba agua caliente para que se lavara y comida caliente para que comiera. Soren te está dando problemas, dijo Caspian esa noche, después de que los niños se durmieran. No era una pregunta. Está protegiendo la memoria de su madre. Es comprensible. Es irrespetuoso. La mandíbula de Caspian se tensó. Hablaré con él. El none Elara levantó una mano. Déjame manejarlo. Si intervienes ahora, solo confirmará que necesito tu autoridad para controlarlos. Necesito ganarme su respeto por mí misma. Caspian la estudió con esos ojos grises penetrantes. Isolda habría dicho lo mismo. Era la primera vez que mencionaba a su esposa sin que Elara preguntara primero. Ella esperó,
sintiendo que había más. Ana era maestra también, antes de que nos casáramos. En la ciudad, antes de mudarnos aquí, en su voz se suavizó de una manera que Ilara nunca había escuchado. Le encantaba enseñar. Hablaba de abrir una pequeña escuela en las montañas algún día, para los niños de las familias dispersas que no podían llegar al pueblo. ¿Por qué se mudaron aquí? Por mí. Yo odiaba la ciudad, el ruido, las multitudes, las reglas estúpidas sobre cómo debías vivir tu vida. Quería libertad, espacio. Isolda dejó todo por mí. En la culpa tenía cada palabra. Y luego la maté a Caspian. No ansían. Su voz era dura, cortante. Quería otro hijo. Ella tenía miedo después de un parto difícil con Telia. Pero yo insistí. Dije que estaríamos bien, que las mujeres de montaña habían dado a luz durante generaciones sin problemas, y cuando empezó el sangrado, y no pudimos llegar al médico a tiempo porque la tormenta era demasiado fuerte, se detuvo, respirando pesadamente. Lysander vivió a Isolde. No, esa es mi realidad. Ilara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Los niños no te culpan a Soren si nunca lo dice, pero lo veo en sus ojos. Cada vez que mira a Lysander, recuerda que su madre murió para que su hermano naciera. ¿Eso no es justo? No, pero es verdad. Caspian se puso de pie abruptamente. Por eso, necesito que funcione. Ilara, porque yo no soy suficiente para sanar lo que rompí. Fue a su habitación, sin otra palabra, dejando a Ilara sentada en la oscuridad, con el peso de su confesión presionando su pecho. La semana siguiente, Ilara implementó lecciones formales. Convirtió la antigua habitación de costura, ahora su dormitorio, en un aula improvisada. Durante el día, enseñó a Soren matemáticas avanzadas que lo desafiaban. Ayudó a Talia a dominar la lectura, hasta que podía devorar libros enteros, y comenzó a enseñarle a Lysander sus letras. «Mira, señorita Ilara», exclamó Talia una mañana, sosteniendo un libro con orgullo. «Leí 3 capítulos anoche, yo sola. Eso es maravilloso, Talia. ¿Puedo leer otro libro después de terminar tus otras tareas?» Si Lysander trazaba la letra A en su pizarra pequeña, con concentración feroz. «¿Es así?», preguntó, mostrándole su trabajo casi perfecto. «Aquí, déjame mostrarte». Ilara guió su mano pequeña, sintiendo como su corazón se expandía con cada pequeño logro del niño. Solo Soren permanecía distante, completando sus tareas con precisión mecánica, pero sin alegría. Ilara lo observaba durante las lecciones, notando cómo sus manos temblaban ligeramente cuando ella se acercaba demasiado, cómo sus ojos se desviaban hacia la ventana, como si buscara escape. Una tarde, mientras Talia y Lysander dormían la siesta, Ilara encontró a Soren tallando madera en el porche. Estaba creando algo delicado, un pájaro tal vez, con detalles sorprendentemente intrincados para sus 8 años. «Es hermoso», dijo en voz baja, sentándose a una distancia respetuosa. Soren no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. «Tu madre te enseñó a tallar, ¿verdad?». Las manos del niño se detuvieron. «Papá me enseñó, pero mamá siempre se sentaba con nosotros y nos contaba historias mientras trabajábamos, historias sobre pájaros mágicos que podían llevar mensajes al cielo». Suena como una mujer especial. Lo era. La voz de Soren se quebró. «¿Y tú estás intentando hacer que la olvidemos?» «No, Soren nunca haría eso». Ilara eligió sus palabras cuidadosamente. «Tu madre siempre será tu madre. Nada ni nadie puede cambiar eso. Pero ella tampoco querría que vivieras en caos y tristeza para siempre, ¿verdad? No lo sabes, no la conociste». «Tienes razón, pero era maestra, como yo. Y las maestras queremos que los niños prosperen, que aprendan, que sean felices. Apuesto a que ella querría eso para ti también». Soren finalmente la miró, con lágrimas brillando en sus ojos jóvenes. «Si empiezo a olvidar cómo era su voz, ¿qué hago?». El corazón de Ilara se rompió. «Entonces hablas de ella, me cuentas sobre ella. Mantenemos su memoria viva juntos. Nunca te pediré que la reemplaces en tu corazón. Soren, solo te pido que me dejes cuidarte mientras la honras». El niño miró su talla, sus hombros temblando. Lysander ni siquiera la recuerda. «No es justo». «No, no lo es. Y papá actúa como si no le importara, pero yo sé que si lo escucho llorar por las noches a veces». Ilara cerró los ojos, el dolor de esta familia rota, cortándola profundamente. «Tu papá lleva mucha culpa, Soren, culpa que no merece, pero que lleva de todos modos. Está haciendo lo mejor que puede. ¿Y tú? ¿Por qué estás haciendo esto? No nos conoces, porque ustedes necesitan ayuda,
y ayudar a los niños es lo que hago. Es quien soy en Soren. Volvió a su talla, pero su postura era menos defensiva. El pájaro es para mamá. Cuando lo termine, papá me ayudará a colgarlo en el árbol sobre su tumba. Estoy segura de que le encantará. Fue un pequeño avance, frágil como vidrio hilado, pero irá algo. Esa noche, durante su reunión semanal, Elara le contó a Caspian sobre la conversación. Soren cree que no te importa Isolda porque no hablas de ella, dijo. Caspian apretó la mandíbula. Hablar de ella duele demasiado, Anne, y reprimir todo duele a tus hijos. Especialmente a Soren. Elara se inclinó hacia adelante. Necesitan ver que está bien recordar. Está bien estar triste. Está bien sanar lentamente. No sé cómo hacer eso. Anne, empieza pequeño. Comparte una historia de ella. Durante la cena, visita su tumba con los niños. Déjalos ver que todavía la amas, incluso mientras sigues adelante. En Caspian la miró durante un largo momento. ¿Cómo sabes estas cosas? Porque crecí sin padres. Sé cómo se siente cuando los adultos guardan secretos sobre tu pasado, pensando que te protegen, cuando en realidad solo te confunden más. Fue su turno de compartir. Quedé huérfana a los 5 años, en casa de acogida hasta los 18. Nunca tuve estabilidad real hasta que me convertí en maestra y pude crear la que nunca tuve. Y ahora intento dar a tus hijos lo que yo nunca tuve. Una persona constante que se queda en el cambio llegó con la primavera temprana. Los niños florecían bajo la rutina y atención constante de Elara. Talia leía a un nivel muy superior al de su edad. Lysander podía escribir su nombre y contar hasta 50. Incluso Soren, aunque todavía reservado, había comenzado a participar más en las lecciones, mostrando una aptitud impresionante para las matemáticas y la resolución de problemas. Pero la paz frágil que habían construido estaba a punto de ser probada. Una mañana soleada de marzo, una mujer apareció en la puerta de la cabaña. Era elegante, con un vestido verde esmeralda completamente inapropiado para las montañas y un sombrero adornado con pluma. Su sonrisa era brillante, pero no alcanzaba sus ojos calculadores. Debe ser la nueva ayuda de Caspian, dijo, empujando su camino hacia adentro sin invitación. Soy Mirabel Ashford. Mi familia posee la tienda general en el pueblo Elara Montrose. Soy la maestra de los niños. Elara mantuvo su tono educado pero firme. Maestra. Qué interesante. Mirabel examinó la cabaña con ojos críticos. Veo que has hecho algunos cambios. Caspian siempre fue muy rústico en sus gustos. En los niños se agruparon detrás de Elara. Lysander se aferró a su falda. Mirabel los notó y su sonrisa se volvió aún más falsa. Niños, no han crecido nada. Talia, sigues usando esas trenzas terribles. Y Lysander, todavía chupándote el pulgar, querido. Qué vergüenza a tu edad. Elara sintió que su sangre hervía, pero antes de que pudiera responder, Mirabel continuó. Vine a traer noticias del pueblo. Todos están bastante intrigados por tu llegada, Elara. Una mujer joven, viviendo sola con un viudo. Estoy segura de que comprendes cómo se ve eso. Janme, importa poco cómo se vea, respondió Elara fríamente. Mi trabajo es educar y cuidar a estos niños. Por supuesto. Por supuesto. Mirabel se sentó, sin ser invitada. Pero debo preguntarte, ¿tienes alguna credencial real? Porque escuché que fuiste despedida de tu última posición. Algo sobre insubordinación. El estómago de Elara se hundió. ¿Cómo sabes eso? Querida, el mundo es más pequeño de lo que piensas. Tengo un primo que hace negocios cerca de Riverside. Me contó la historia completa. El director Blackwood está furioso todavía. Dice que arruinaste su trato inmobiliario con tus protestas ridículas. Defendía a estudiantes que iban a perder su única oportunidad de educación y perdiste tu trabajo por ello. No suena muy sabio, ¿verdad? Mirabel sonrió con dulzura venenosa. Me pregunto si Caspian sabe que contrató a alguien con una reputación tan problemática. Papá sabe todo sobre la señorita. Elara, intervino Soren desde las escaleras, su voz firme, y no le importa lo que diga gente entrometida. Mirabel se volvió hacia él, su máscara de amabilidad resbalando momentáneamente. Soren Thorne, tu padre y yo somos viejos amigos. Le he ofrecido mi ayuda muchas veces desde que tu pobre madre falleció. Nunca te quiso aquí, dijo Soren bruscamente. Escuché cuando le dijiste que necesitaba una nueva esposa y él te pidió que te fueras y no regresaras. El rostro de Mirabel se enrojeció. Eso es una mentira descarada. No lo es. Talia apareció junto a su hermano. Dijiste que podía ser mejor madre que mamá,
porque ella era solo una maestra de pueblo tonta. Papa gritó. Nunca antes lo había escuchado gritar así. Mirabel se puso de pie, abruptamente, su compostura destruida. Ustedes, niños malcriados e ingratamente pequeños, creo que es hora de que te vayas, dijo Elara con voz de acero. Se colocó entre Mirabel y los niños, protectora, y si vuelves a insultar a estos niños o a su difunta madre, te aseguro que Caspian escuchará cada palabra. Mirabel la fulminó con la mirada. Esto no ha terminado. El pueblo tiene derecho a saber qué tipo de mujer está influyendo en estos niños. Una desempleada sin hogar que se aprovecha de un viudo vulnerable. Fuera, ahora. Mirabel salió pisando fuerte. Pero antes de cerrar la puerta, se volvió una última vez. Disfruta tu pequeña fantasía mientras dure, Elara, pero recuerda, eres reemplazable. Solo eres la ayuda contratada. En cuando la puerta se cerró, Elara se dejó caer en una silla, temblando de rabia y algo más oscuro a miedo. Porque Mirabel tenía razón en una cosa. Ella era solo la ayuda contratada. No tenía derechos reales aquí, ningún reclamo sobre estos niños que había llegado a amar. Señorita Elara, la vocecita de Lysander, era pequeña y asustada. ¿Esa señora mala va a hacer que te vayas? Elara lo atrajo a sus brazos, abrazando también a Talia. No, si puedo evitarlo. Cariño. Soron permanecía apartado, pero sus ojos brillaban con algo nuevo en solidaridad. Le diremos a papá lo que dijo. Él la mantendrá alejada en esa noche. Cuando Caspian regresó, Elara le contó todo. Su rostro se oscureció progresivamente mientras escuchaba. Mirabel Ashford es una víbora, gruñó. Ha intentado insertar su camino en esta familia desde que Isolda murió. Cree que porque su familia tiene dinero y posición en el pueblo, tiene derecho a mí. No me importa lo que ella piense de mí, dijo Elara en voz baja, pero mencionó mi pasado. Si comienza a difundir historias que fuiste despedida injustamente por defender a tus estudiantes, que los poderosos te castigaron por tener principios. Caspian se inclinó hacia adelante. Eso te hace más calificada para cuidar a mis hijos, no menos. Pero el pueblo al diablo con el pueblo. He vivido aquí 10 años y nunca me importó lo que pensaran. No voy a empezar ahora. Anne tomó sus manos, un gesto que la sorprendió por su repentina intimidad. Escúchame, Elara. Has hecho más por mis hijos en 6 semanas que cualquiera en 4 años. Telia está prosperando. Lysander está aprendiendo en Soren. Soren está empezando a sanar. No voy a dejar que una mujer celosa destruya eso. Elara sintió lágrimas ardiendo. ¿Por qué confías tanto en mí? Porque veo cómo miras a mis hijos, la misma forma en que Isolda los miraba, como si fueran preciosos, como si importaran. Su voz se suavizó. Y porque eres la primera persona en años que me trata como algo más que un proyecto de caridad o una oportunidad. Al día siguiente, Caspian hizo algo que sorprendió a todos. Reunió a los niños y anunció que visitarían la tumba de Isolda juntos. Era la primera vez desde el funeral. La tumba estaba en un claro tranquilo, bajo un roble antiguo. Una lápida simple marcaba el lugar. Isolda Thorne, amada esposa y madre. Su luz sigue brillando. Caspian se arrodilló, con los niños agrupados a su alrededor. Elara se quedó atrás, dándoles espacio, pero Telia extendió la mano y la jaló hacia adelante. «Mamá», comenzó Caspian, su voz áspera con emoción. «Traje a los niños para que te cuenten cómo están. Soren talló un pájaro para ti. Talia está leyendo todos tus libros favoritos y Lysander está aprendiendo sus letras». Soren colocó su talla de madera cuidadosamente en la tumba. «Te extraño, mamá», susurró. «Pero ya no estoy tan enojado. La señorita Elara dice que está bien recordarte y seguir adelante al mismo tiempo». Telia se acurrucó contra su padre. «La señorita Elara nos cuenta historias como tú solías hacer. No son las mismas, pero son buenas también». A Lysander, que nunca había conocido a su madre, simplemente tocó la lápida con curiosidad infantil. «¿Mi mamá está aquí?» «Su cuerpo está aquí», explicó Caspian suavemente, «pero su amor está en todas partes. En cada árbol que plantó, en cada lección que enseñó a tus hermanos, en ti». Luego miró a Elara. «Isolda, esta es Elara. Está ayudándonos a ser una familia otra vez. Creo que te habría gustado. Ella también lucha por lo correcto, incluso cuando es difícil». Elara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Este momento, esta familia abierta y rota, pero tratando de sanar, era más hermoso que cualquier cosa que hubiera experimentado. Cuando regresaron a la cabaña,
encontraron un paquete en el porche. Adentro había un documento legal en una queja formal presentada ante el magistrado del pueblo acusando a Elara de conducta inmoral y solicitando su expulsión de la casa Thorne. La firma al final era de Mirabel Ashford, respaldada por 3 nombres influyentes más del pueblo. La batalla había comenzado oficialmente. La queja legal convirtió lo que había sido chismes de pueblo en un asunto oficial. El magistrado, un hombre llamado Aldous Pemberton, citó a Caspian y Elara a comparecer ante él en una semana. La acusación era vaga, pero dañina en conducta inapropiada, engaño sobre credenciales, influencia peligrosa sobre menores. Es absurdo, declaró Caspian, arrugando el documento. No tienen ninguna base legal, pero tienen influencia, señaló Elara, su voz temblorosa. Mirabel dijo que su familia tiene dinero y posición. Si el magistrado está en su bolsillo, entonces lucharemos. La mandíbula de Caspian se endureció. No voy a dejar que te lleven de aquí, pero esa noche, Elara no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, consciente de que su presencia ahora amenazaba la estabilidad de esta familia. Si se iba voluntariamente, la queja sería retirada. Los niños no tendrían que presenciar una batalla legal pública. Caspian no tendría que enfrentarse a sus vecinos. Sería lo noble. Pero cuando bajó las escaleras a la mañana siguiente, encontró a los 3 niños esperándola con expresiones determinadas. «No vas a irte», anunció Soren sin preámbulo. «Lo decidimos. Necesitamos que te quedes», agregó Talia, con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, señorita Elara, eres la mejor cosa que nos ha pasado desde que mamá murió en Lysander». Simplemente se aferró a su pierna, negándose a soltarla. «Niños», comenzó Elara, pero su voz se quebró. «Papá nos contó sobre la queja», continuó Soran. «Dice que la gente del pueblo está siendo estúpida y cruel. Dice que vamos a luchar. Y nosotros también vamos a luchar. Si intentan sacarte, les diremos al magistrado la verdad sobre cómo nos cuidas, cómo nos enseñas, cómo nos haces sentir seguros otra vez». A la puerta principal se abrió y Caspian entró, cubierto de rocío matutino. Había estado trabajando desde antes del amanecer. «Los niños tienen razón», dijo. «Esta es una pelea que vale la pena. Y no estamos solos durante los días siguientes. Sucedió algo inesperado. Familias de las montañas circundantes, personas que Caspian había ayudado a lo largo de los años, comenzaron a aparecer. Trajeron testimonios escritos, ofertas de apoyo, historias de la amabilidad de Caspian, y ahora, de la dedicación de Elara. «Caspian me ayudó a construir mi cabaña después del incendio», dijo un leñador llamado Márquez, colocando su testimonio firmado sobre la mesa. «No pidió nada a cambio. Si dice que esta mujer es buena para sus hijos, le creo. Mi hija ha estado viniendo a aprender con los niños Thorne», compartió una madre llamada Winnet. «Elara le ha enseñado más en 2 meses que la escuela del pueblo en 2 años. Es una maestra de verdad». Incluso el viejo médico del pueblo, el doctor Harlan, quien había atendido a Isolda en sus últimas horas, escribió una carta al magistrado Neo, observado a la familia Thorne desde la tragedia. Los niños estaban descuidados por circunstancias, no por malicia. La señorita Montrose ha traído orden, educación y, lo más importante, estabilidad emocional. Remover su influencia sería perjudicial para el bienestar de los menores, pero Mirabel y sus aliados no se quedaron quietos. Difundieron rumores más oscuros, que Elara había sido despedida por golpear a estudiante, que había robado fondos de la escuela, que tenía una relación inapropiada con Caspian y estaba usando a los niños como tapadera. Celia escuchó a algunas mujeres del pueblo susurrando mientras compraban provisiones. Regresó a casa llorando. «Dijeron que eres mala, señorita Elara. Dijeron que estás engañando a papá y Nilara». La abrazó fuertemente. «La gente dice cosas hirientes cuando tiene miedo o está celosa, pero nosotros sabemos la verdad. ¿Por qué están celosos? Porque tu papá eligió dejarme quedarme en lugar de elegirlas a ellas, y porque ustedes están prosperando, lo que hace que sus propios fracasos sean más obvios». El día de la audiencia llegó con una tormenta primaveral. El salón del magistrado estaba lleno de gente del pueblo curiosa. Mirabel se sentó en la primera fila con una sonrisa satisfecha. Caspian y Elara entraron con los 3 niños, que insistieron en estar presentes a pesar de las objeciones de su padre. Pemberton era un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Este es un asunto inusual», comenzó. «Se me pide que evalúe si la señorita Montrose representa un peligro moral para los menores Thorne.
Es ridículo, interrumpió Caspian. Mi familia no es asunto del pueblo. El bienestar de los niños es asunto de la comunidad, contrarrestó el abogado de Mirabel, un hombre delgado llamado Silas Crow, especialmente cuando una extraña, con un pasado cuestionable, ejerce influencia sobre ellos. Durante las siguientes 2 horas, ambas partes presentaron sus casos. Crow pintó a Elara como una oportunista sin hogar que se había infiltrado en una familia vulnerable. Presentó la carta de despido de la escuela Riverside, distorsionando los hechos para que pareciera que había sido despedida por incompetencia, en lugar de principios. Y ahora, concluyó Crow dramáticamente, esta mujer vive en pecado con un viudo, pretendiendo ser una influencia moral cuando claramente carece de cualquier brújula moral propia. No vivimos en pecado, dijo Caspian, con voz peligrosamente baja. Elara tiene su propia habitación. Nuestra relación es completamente profesional. Por ahora, sugirió Crow con una sonrisa insinuante. ¿Cuánto tiempo antes de que esta disposición conveniente se convierta en algo más? ¿Y qué mensaje envía eso a los niños? Fue entonces cuando Soren se puso de pie. Señor magistrado, ¿puedo hablar? Pemberton parpadeó sorprendido. Esto es altamente irregular. Déjelo hablar, ordenó Caspian. Soren caminó al frente, sus 8 años pareciendo repentinamente mucho mayores. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Durante mucho tiempo, estuve enojado con todos, con papá, con Lysander, con el mundo. Nuestra casa era un desastre. Comíamos pan duro y caldo aguado. Nadie nos leía historias o nos ayudaba con las tareas. Estábamos solos incluso cuando papá estaba con nosotros. A la sala estaba en completo silencio. Entonces, llegó la señorita Elara. Al principio, fui malo con ella porque pensé que estaba intentando reemplazar a mamá por onologizo. Nos habla de mamá. Nos ayudó a visitarla. Nos enseñó que está bien extrañarla y seguir adelante al mismo tiempo. Los ojos de Soren brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. La señorita Elara no es perfecta. A veces es demasiado estricta con los horarios. Hace que hagamos matemáticas incluso cuando no queremos. Pero nos cuida de verdad. Y eso es más de lo que estas personas que pretenden preocuparse por nosotros han hecho jamás. Miró directamente a Mirabel. Especialmente tú viniste a nuestra casa y nos llamaste vergonzosos. Dijiste que mamá era tonta. Dijiste que podías ser mejor que ella. Pero nunca hiciste nada para ayudarnos de verdad. Solo querías a papá, no a nosotros. Mirabel se puso pálida, luego roja. Eso es una distorsión completa. Es la verdad, intervino Thalia, uniéndose a su hermano. Y todo el mundo lo sabe. El magistrado Pemberton se frotó las sienes. Esto se ha convertido en un circo. Miró a Elara. Señorita Montrose, ¿tiene algo que decir en su defensa? Elara se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero la voz clara. Fui despedida de mi última posición porque me negué a permanecer en silencio cuando los poderosos oprimieron a los débiles. Perdí mi hogar porque antepuse la educación de los niños a mi propia seguridad. Y si eso me hace problemática, entonces acepto esa etiqueta. Con orgullo volvió hacia la audiencia. He pasado 2 meses con los niños Thorn. En ese tiempo, he visto a Soren pasar de ser un niño enojado y retraído a uno que puede expresar sus emociones. He visto a Thalia florecer académicamente, leyendo a un nivel muy superior al de su edad. He visto a Lysander aprender a confiar y sentirse seguro. Si eso no es evidencia de influencia positiva, entonces no sé qué lo es. Y en cuanto a mi relación con Caspian, continuó Elara, mirando directamente al magistrado, es exactamente lo que él dijo, profesional y respetuosa. Pero incluso si fuera más, incluso si algún día nos enamoráramos, ¿qué tiene eso de inmoral? ¿Un viudo que encuentra compañía de nuevo? ¿Una mujer que encuentra familia después de crecer sin una? ¿Eso es lo que esta comunidad considera escandaloso? El doctor Harlan se puso de pie desde el fondo de la sala. Magistrado Pemberton, he ejercido la medicina en este pueblo durante 30 años. He visto familias destrozadas por tragedia, vicios y negligencia genuina. La familia Thorne no entra en ninguna de esas categorías. Lo que veo es un padre trabajador que reconoció sus limitaciones y buscó ayuda, y una mujer dedicada que ha sacrificado su propia comodidad para servir a estos niños. Si eso merece censura, entonces hemos perdido todo sentido de decencia. Murmullos de acuerdo se extendieron por la sala. No todos estaban del lado de Mirabel. Elara se dio cuenta. Muchos habían venido por curiosidad, no por condena.
El magistrado Pemberton se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando los documentos ante él. Anne finalmente habló. Señor Crowe, su caso se basa principalmente en insinuaciones e interpretaciones morales subjetivas. No veo evidencia de daño real a los menores. De hecho, la evidencia presentada sugiere lo contrario. Anne, pero magistrado, Anne comenzó. Crowe, no he terminado. En Pemberton lo silenció con una mirada. Señorita Ashford, entiendo que puede tener sentimientos personales en este asunto, pero fabricar una crisis legal por despecho no es el uso apropiado de este tribunal. Mirabel se puso de pie indignada. Esto es un ultraje. Mi familia tiene influencia en este pueblo y yo tengo autoridad legal en él, respondió Pemberton firmemente. Una autoridad que no se compra con influencia social. Se volvió hacia Elara y Caspian. Los arreglos de vida de la familia Thorne son inusuales, pero no ilegales. Los niños están claramente prosperando. No veo base para intervención en caso desestimado. Golpeó su mazo. El alivio inundó a Elara tan intensamente que casi se desploma. Caspian la sostuvo con un brazo alrededor de sus hombros, un gesto que normalmente habría evitado en público. Los niños los rodearon, abrazándolos a ambos. Mirabel salió furiosa de la sala, seguida por sus aliados avergonzados. Pero otras personas del pueblo se acercaron a ofrecer disculpas tímidas y palabras de apoyo. Lamento haber escuchado los chismes, dijo una mujer mayor. Mi nieta dice que eres una maestra maravillosa. Si alguna vez consideras enseñar a más niños, la idea se plantó en la mente de Elara como una semilla. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, agotados por la emoción del día, Caspian y Elara se sentaron frente al fuego. Pensé que te perdería hoy, admitió Caspian en voz baja, y me di cuenta de algo, que en algún momento durante estos meses dejaste de ser solo la empleada. Te convertiste en parte de esta familia. En algo esencial. Anne la miró con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Anilara, esto no es lo que esperaba cuando hice esa propuesta en la tormenta. ¿A qué te refieres? Esperaba contratar ayuda. Esperaba que alguien manejara las tareas prácticas de criar niños. No esperaba. Anne luchó con las palabras. No esperaba sentir nuevamente. No esperaba despertarme pensando en ti. No esperaba que tu risa hiciera que esta cabaña se sintiera como un hogar otra vez. El pulso de Elara se aceleró. Caspian, no tienes que decir nada. Sé que nuestro acuerdo es profesional. Sé que probablemente es demasiado pronto, que todavía estoy de duelo por Isolda, de muchas maneras, pero necesitaba que lo supieras, que eres importante, no solo para los niños, para mí. Elara sintió lágrimas ardiendo. Yo también siento algo, susurró. No sé cuándo sucedió. Tal vez cuando vi cómo tallabas juguetes de madera para Lysander, o cuando escuché cómo hablabas con Isolda en su tumba, con tanto amor, incluso después de años. O tal vez fue cuando te pusiste entre mí y los chismosos del pueblo, dispuesto a luchar por mí cuando nadie más lo había hecho. Anne Caspian tomó su mano, sus callos ásperos, contra su piel más suave. No tenemos que apresurarnos. Pero cuando termine el periodo de prueba, de 3 meses el próximo mes, quiero pedirte que te quedes. No solo como maestra o ayuda. Quiero que consideres quedarte como algo más. ¿Qué es algo más? Todavía no lo sé exactamente. Tal vez empezamos como amigos reales en lugar de desconocidos con un acuerdo. Tal vez vemos si esto que sentimos es real o solo gratitud y conveniencia, pero me gustaría tener esa oportunidad. Elara apretó su mano. Amita. Se sentaron en silencio cómodo, viendo las llamas danzar. Por primera vez en meses, ambos sintieron algo parecido a la esperanza, no solo por los niños, sino por ellos mismos. Pero arriba, sin que lo supieran, Lysander había desarrollado fiebre, una fiebre que empeoraría rápidamente en las próximas horas, poniendo a prueba esta familia frágil y en proceso de sanación, de maneras que ninguno podría anticipar. Elara despertó con un grito. Eran las 3 de la madrugada. Italia estaba parada junto a su cama, temblando. Señorita Elara, algo está mal con Lysander. Está muy caliente y dice cosas raras. Elara saltó de la cama y corrió al cuarto de los niños. Lysander estaba en su cama pequeña, con las mejillas rojas por la fiebre, murmurando palabras sin sentido. Cuando tocó su frente, estaba ardiendo. Caspian, gritó, corriendo a su puerta. Caspian, despierta. Lysander está enfermo. Caspian emergió en segundos, todavía medio dormido pero instantáneamente alerta. Una mirada a su hijo menor
y su rostro se puso pálido. No, no otra vez. Elara entendió inmediatamente en Isolda la enfermedad, los recuerdos horribles. No es lo mismo, dijo firmemente, agarrando sus hombros. Esto es una fiebre, probablemente algo que cogió en el pueblo, pero necesitamos bajársela ahora. Trabajaron juntos, con eficiencia nacida de la urgencia. Elara preparó compresas frías mientras Caspian sostenía a su hijo. Soren trajo agua fresca. Talia encontró las hierbas medicinales que el doctor Harlan había dejado meses atrás, pero la fiebre no bajaba. Si acaso, empeoraba. Lysander comenzó a convulsionar ligeramente, su pequeño cuerpo sacudiéndose. Necesitamos al doctor Harlan, dijo Elara. Ahora está a 2 horas de camino en el pueblo, respondió Caspian, con la voz llena de pánico. Con esta oscuridad, entonces, iremos ahora. Los dos Elara ya estaba poniéndose sus botas. Soren, Talia, se quedan aquí con Lysander. Mantengan las compresas frías en su frente. Si empeora, toquen la campana de emergencia. Pero señorita, Elara comenzó Talia, con los ojos enormes de miedo. Soren es el hombre de la casa cuando papá y yo no estamos. Confía en él. Volveremos con el doctor Anel. Viaje a través de las montañas en la oscuridad, previa al amanecer, fue traicionero. La tormenta primaveral había dejado el sendero resbaladizo con barro. Elara resbaló 2 veces, y la segunda vez, Caspian la agarró antes de que cayera por un precipicio pequeño. Ten cuidado, gruñó, pero su agarre permaneció en su brazo, guiándola. Cuéntame sobre cuando Lysander nació, dijo Elara mientras caminaban, tratando de mantenerlo enfocado, de mantenerlo alejado del pánico que sentía en su agarre. ¿Por qué? Porque necesitas recordar que sobrevivió una vez contra probabilidades imposibles. Lo hará de nuevo. Caspian respiró profundamente. La tormenta era peor que esta. Isolda había estado en trabajo de parto durante 18 horas. El doctor no podía llegar. Yo no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo. Su voz se quebró. Pero ella seguía diciendo, este bebé va a vivir, Caspian. Lo prometo. Este bebé va a vivir. Y tenía razón. Lysander salió llorando fuerte. Perfecto. Ella fue quien no sobrevivió. Lysander tiene su fuerza, dijo Elara con firmeza. Y esta vez tienes ayuda. No estás solo. Llegaron al pueblo justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. El doctor Harlan respondió a su golpe urgente en su puerta, con rapidez sorprendente para un hombre de su edad. Los niños Thorn, dijo inmediatamente al ver sus caras. ¿Cuál? Lysander en fiebre alta, convulsiones leves en la escarlatina. Probablemente. Ha estado circulando. Recojan mis cosas. El viaje de regreso fue aún más rápido, impulsados por adrenalina y miedo. Cuando irrumpieron en la cabaña, encontraron a Soren y Talia, exactamente donde los habían dejado, manteniendo vigilancia sobre su hermano pequeño. Se puso peor, informó Soren, con la voz temblando. Dejó de hablar hace media hora. El doctor Harlan examinó a Lysander, con manos experimentadas. Es escarlatina, como pensé, severa, pero tratable si actuamos rápido. Preparó una tintura y la administró cuidadosamente. Ahora, esperamos. Las próximas 6 horas son críticas. Esas 6 horas fueron las más largas de la vida de Elara. Se turnaba con Caspian, para mantener a Lysander fresco, administrar medicinao, susurrar palabras de aliento. Soren y Talia se negaron a irse, acurrucándose juntos en el rincón, observando con ojos asustados. No puede morir, susurró Talia. Ya perdimos a mamá. No podemos perderlo a él también. No lo perderás, prometió Elara, aunque no sabía si podría cumplirla. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Lysander finalmente abrió los ojos. ¿Señorita Elara? Su voz era débil pero clara. Estoy aquí, cariño. ¿Me estoy muriendo como mamá? El corazón de Elara se partió. No, mi amor. Estás enfermo, pero te vas a poner bien. Promételo. Lo prometo. Y milagrosamente, fue una promesa que pudo cumplir. Para la tarde, la fiebre había bajado. Para la noche, Lysander estaba sentado, bebiendo caldo y pidiendo historias. El doctor Harlan declaró que la crisis había pasado. Cuando finalmente se fue, le dijo a Caspian, ese niño está vivo porque actuaste rápido. Tú y Elara hacen un buen equipo. Después de que los niños finalmente se durmieran, exhaustos pero aliviados, Caspian encontró a Elara en el porche, mirando las estrellas. Casi lo pierdo, dijo con voz ronca, como perdí a Isolda, pero no lo hiciste. Él está bien, porque tú estabas aquí.
porque no entré en pánico solo. Poktul se volvió hacia ella. Elara, hoy me di cuenta de algo. No solo te necesito porque los niños te necesitan. Te necesito porque yo te necesito. Elara se volvió hacia él, con el corazón latiendo fuerte. Sé que es pronto. Sé que Isolda murió hace solo 4 años, pero ella habría querido que siguiera adelante, que encontrara felicidad otra vez. Y tú me haces feliz. Me haces sentir completo de una manera que no he sentido en años en Caspian. Quédate, no como empleada o maestra. Quédate como mi esposa, como la madre de mis hijos, como mi compañera. Anne se arrodilló, torpe pero sincero. Cásate conmigo, Elara, no porque necesites refugio o porque yo necesite ayuda. Cásate conmigo porque nos amamos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elara. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. 3 meses después, en un claro soleado de montaña, Elara Montrose se convirtió en Elara Thorne. La ceremonia fue simple, pero hermosa. El doctor Harlan ofició. Marcus el leñador y Greenedge con su hija fueron testigos, y los 3 niños Thorne participaron, cada uno con un papel especial. Soren llevó los anillos, tallados por su propio padre. Talia leyó un poema sobre nuevos comienzos, y Lysander, completamente recuperado, simplemente sostuvo las manos de ambos, y dijo, ahora eres mamá oficialmente. Elara se arrodilló ante él. ¿Está bien si te llamo mi hijo? Sí, respondió con una sonrisa enorme, porque yo ya te llamo mamá en mi corazón. En los meses que siguieron, la vida encontró su ritmo. Elara abrió una pequeña escuela en la cabaña, enseñando no solo a los niños Thorne, sino a niños de familias de montaña en kilómetros a la redonda. Caspian construyó una extensión para acomodar el aula creciente. Soren se volvió su asistente de enseñanza, ayudando a los estudiantes más jóvenes con paciencia que había aprendido de Elara. Talia devoró cada libro que podía encontrar, soñando con convertirse en escritora. Lysander creció fuerte y saludable, sin memoria de cómo estuvo cerca de la muerte. Y Caspian, que una vez fue un viudo roto viviendo en las sombras de su pérdida, aprendió a amar otra vez, no para reemplazar a Isolda, sino para honrarla viviendo plenamente. Una tarde de otoño, 1 año después de su boda, Elara estaba enseñando, cuando un carruaje se detuvo afuera. Para su sorpresa, el director Blackwood de su antigua escuela emergió. Señorita Montrose, perdón, señora Thorne, comenzó incómodo. He venido a disculparme. Su defensa de esos estudiantes fue correcta. El trato inmobiliario fracasó de todos modos, y los niños quedaron sin nada. Debí haberla escuchado. ¿Por qué ahora?, preguntó Elara. Porque oí que abriste una escuela aquí, y me di cuenta de que perdí a una maestra excepcional por orgullo. Vaciló. Vine a ofrecer trabajo de nuevo, salario doble, autonomía completa. Elara miró alrededor de su escuela de montaña en las caras de sus estudiantes. El aula que Caspian había construido con sus propias manos, los 3 niños que ahora eran suyos, en todo menos en sangre. Gracias, dijo simplemente, pero ya estoy donde pertenezco. En esa noche, mientras toda la familia se reunía para cenar, Caspian levantó su vaso. A Elara, quien vino a nosotros en una tormenta, sin nada, y nos dio todo. Mamá, corearon los niños. Y Elara, quien había pasado su vida sin familia, quien había perdido todo, defendiendo lo correcto, quien había arriesgado el frío mortal de las montañas buscando solo refugio, miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más precioso. Había encontrado su hogar, había encontrado su propósito, había encontrado su familia. Y a veces, las mejores historias de amor comienzan no con pasión, sino con 2 personas desesperadas que se ofrecen mutuamente exactamente lo que necesitan: refugio, propósito y eventualmente amor.